Muy buenas, bienvenidos a la clase ya número 14 del curso de herramientas frontend. Hoy vemos, como podéis ver ya en las pantallas, el tema de la optimización de imágenes, tanto técnicas como formatos y algunas tareas para automatizar este proceso y que no sea tan laborioso. Y en la sesión de hoy tenemos a Nahuel. ¿Qué tal, Nahuel? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, empezaremos. A ver qué tal. Perdón el retraso antes que nada. Estoy teniendo un problemita con la subida de los ejercicios que os puse de demo, pero bueno, tranquilos que lo voy a enseñar en mi pantalla y luego al acabar ya dejaré listo para que lo podáis bajar. Si no, siempre lo podéis bajar desde GitHub directamente, hacer un clon del repositorio y lo tendréis en una carpeta de demo, por el que quiera ir practicando durante la clase. Vale, dicho esto, empiezo. Bueno, para los que no estuvieron en la clase que di de buenas prácticas de CSS, mi nombre es Nahuel Sotelo, soy Frontend Developer en Shifted Spain y también profesor en la asignatura de programación frontend en un máster de diseño en la Universidad de Pau, que para los que no lo conozcan es una universidad aquí de Barcelona orientada principalmente a diseño. Bueno, ahí os dejo los enlaces a mis redes sociales por si alguno me quiere seguir o contactar luego. Vale, un poco qué veremos hoy. Hoy hablaremos de optimización de imágenes. Empezaremos un poco comentando el por qué es importante y qué presencia tienen las imágenes hoy día en el mundo web. Luego nos adentraremos con una cosa que es un poquito básica, pero igual vale la pena revisar, que son los formatos bitmap, ¿no? Conoceremos un poquito las características básicas de cada uno, los dos tipos de compresión o que nos referimos cuando hablamos de lossy y lossless, y algunas optimizaciones que se pueden hacer de manera manual, o sea, desde Photoshop o con alguna aplicación extra. Después hablaremos un poco de SVG, de cómo se incluyen en una página. Luego nos meteremos en el tema de spriting, tanto algunas técnicas, tanto en PNG o bitmap como en sprites SVG. Y luego sí veremos la parte que espero dedicar un poquito más de tiempo, que son algunos ejemplos de optimización automática. Entiendo que ya han tenido, Joan, contéstame, una clase de Grunt y Gulp, ¿no? Así es, Sí. y de hecho también tenemos por aquí a Jonathan, que es el que les estuvo dando estas clases, así que estás totalmente cubierto con este tema. Vale, bueno, pues os he preparado un Gulp file. Suelo trabajar con Gulp, antes hacía Grunt, pero bueno, últimamente me dedico más con Gulp. Con varios tasks de optimización de imágenes y algunas imágenes para que podáis probar, y eso lo estaremos mirando aquí un poquito en vivo si da tiempo. Y luego para terminar comentaré un poco por arriba dos formatos nuevos de imágenes que creo que están llamados un poco a reemplazar, a ser el futuro, a ver si acaban quedando los dos, si solo sobrevive uno o si, o si ninguno y sale alguna cosa nueva. Pero bueno, todo apunta que alguno de estos dos va a ser el próximo formato que vamos a utilizar. Bueno, empecemos hablando un poco de lo que cuestan las imágenes. También sé que habéis tenido ya una clase de web performance, entonces no me meteré mucho en web performance, pero quería abrir con esta cita que me gusta mucho del libro de Practical Responsive Image. Por cierto, un comentario. No vamos a hablar especialmente de Responsive Image. Por ahí comentamos así muy por encima el Pixel Fill, pero más dedicado a cambiar formatos de imágenes. Igualmente, si alguno tiene una duda sobre ese tema, lo podemos comentar en las preguntas. Vale, bueno, como bien dice la cita aquí, una imagen equivale a 1000 palabras, pero su coste puede ser muchísimo más grande. De hecho, en la introducción de este libro me gusta mucho hacer una comparativa de cuántas palabras meteríamos en lo que pesa una imagen media de web, y es bastante más de 1000. ¿Qué pasa? Que la web, las imágenes son el recurso que más peso suele llevar en una página web. Habéis visto en Web Performance que tanto los scripts como el CSS bloquean el renderizado de la página, las imágenes no, pero aún así son el recurso que más peso invierte. Es aproximadamente un 62-65%. Estas estadísticas se van actualizando. Abajo tiene el link de donde saqué el gráfico.
¿Y qué pasa en móvil? En móvil más o menos la proporción se mantiene, si bien, si os fijáis, los pesos eh, se reduce más o menos a la mitad la cantidad de peso. Pero ¿por qué hago esta distinción de desktop y móvil? Porque en móvil las imágenes, si bien no bloquean el contenido de la página y a nivel de performance percibida pueden parecer más rápidas que otros recursos como los CSS o como los JavaScript, las imágenes sí que cuentan en los planes de datos de los usuarios, ¿no? Cuanto más grandes, más peso les estemos mandando por la web, no solo la van a percibir su carga más lenta si parte del contenido se percibe por las imágenes, sino que además estaremos atacando directamente a su plan de datos. Y para cualquiera que haya usado el móvil de vacaciones, sabe lo costoso que puede ser eso. De hecho, aquí os he puesto un link a un artículo muy interesante donde han hecho un experimento usando, esos son de Estados Unidos, usando una tarjeta SIM de París durante una semana, durante un mes. Esperar, lo único que hicieron fue hacer un pedido a una página que habían detectado que era particularmente bestia en cuanto a cantidad de imágenes, creo que eran por unos 20 megas de imágenes. Solo utilizaron esa tarjeta SIM para hacer una sola llamada a la galería de fotos de esa página. A final de mes la cuenta que les vino era nada más ni nada menos que de $300. Por eso, a la hora de estar subiendo una página para que nuestros usuarios descarguen, tenemos que considerar lo que le podemos estar costando. Y no solo es un tema de velocidad, sino es un tema de dinero. Y eso, yo si entro a una página y de pronto me viene una cuenta de 40 euros extra por entrar a una página, me voy a considerar muy bien volver la próxima vez. De hecho, aquí en este enlace es interesante porque también, a ver si lo tengo, si se puede ver, comenta, por ejemplo, los dineros promedios con este plan de roaming, ¿no? Siempre es un poco exagerado, o sea que hablamos de roaming y no de una tarifa normal, pero es bastante representativo. Por ejemplo, entrar a vogue.com en Inglaterra sale alrededor de $65, solamente visitar la home de Vogue. A entrar a la página de Microsoft, $17. O entrar a esta web aquí, onepictureready.com, son $178 con ese plan de datos que ellos hicieron la investigación. Por eso me parece que es una buena idea tomar un poco de conciencia de lo que estamos haciendo al elegir poner una imagen en la web. ¿Vale? Siempre veréis que al final de mis slides pongo después de cada tema una serie de recursos relacionados para que se puedan ampliar conocimientos porque lo que podemos llegar a ver en 1 hora y media, 2 horas es justito. En este caso les he puesto una presentación donde habla mucho sobre temas relacionados a compresión, un poco generalista que tocaremos varios de estos temas. Luego, la segunda es una charla muy interesante, sobre todo orientada a diseñadores, por lo que si sois diseñadores vosotros o tenéis diseñadores en vuestro equipo, recomiendo mucho que se mire y hable de cómo concienciar a los diseñadores y cómo tomar conciencia del diseño del tema de la performance, como es responsabilidad de todos y no nada más del frontend. Y por último, haciendo un poco referencia al un presupuesto de performance, que igual lo han tocado en la clase de WPO que habéis tenido, es como hacer un performance budget. Básicamente es establecer antes de empezar a desarrollar cuánto tiempo queremos que tarde en cargar nuestra página o cuánto peso queremos que tenga nuestra página e intentar no pasarnos de esa métrica. Esto ya digo, no va tan relacionado con imágenes, sino con performance en general, pero teniendo en cuenta el peso o la presencia que tienen las imágenes en el peso total de nuestra página, es importante refrescarlo. Dicho esto, ya vamos a meternos un poquito a lo que es más concretamente imágenes. Bueno, como todos sabéis, hay dos tipos de imágenes principales, que serían los mapas de bit o las imágenes rasterizadas, como se las conoce, que son básicamente una sucesión de píxeles uno al lado del otro, ¿no? El navegador lo que va haciendo es decir, el píxel 1 va rojo, el píxel 2 va rojo un poquito más oscuro, el píxel 3 va verde, etcétera, ¿no? Luego por otro lado tenemos los vectores, que los veremos más adelante, donde en realidad lo que recibe el navegador son coordenadas matemáticas y printa cada vez la imagen.
En concreto, cuando hablamos de bitmap, vamos a hablar mucho de dos tipos de compresión. Lo que os pongo aquí es un ejemplo teórico, no es un ejemplo real de cómo funciona esta compresión, pero para que se entienda la idea. Por un lado tenemos la compresión lossy, que básicamente es compresión con pérdida de información. Esto quiere decir que cuando nosotros comprimimos la imagen, para conseguir un mejor peso de archivo, estamos destruyendo información que luego no vamos a poder recuperarla cuando el cliente la descomprima. Por ejemplo, el ejemplo más básico son el formato JPG, que es un formato con una alta compresión, pero que a su vez pierde bastante información. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo práctico de cómo podría representarse una compresión lossy, ¿no? Es el caso más claro, es un redondeo decimal. Si nosotros redondeamos unos números decimales, decidimos quitar una cantidad de decimales y aproximar el número, cuando volvamos a descomprimir esa imagen no sabremos cuáles eran los decimales que teníamos originalmente. Entonces ahí se habrá perdido información que no podemos recuperar. Esto en una imagen se representa como artefactos visuales o pequeños pérdida de calidad en la imagen. Por eso es muy importante cuando estemos trabajando con un sistema de compresión lossy llegar a un acuerdo razonable entre lo que es el peso del archivo y la calidad final de la imagen. La mayoría de los formatos que trabajan con lossy tienen algoritmos que están optimizados para perder información donde el ojo humano la va a percibir menos. Pero aún así, si ponemos un ratio de compresión muy alto, siempre lo vamos a notar. Pero bueno, siempre podemos hacer una pequeña compresión o no tan pequeña y el ojo humano no va a percibir. Depende cómo sea la imagen. Depende mucho de cómo sea la imagen y cómo con qué algoritmo la estemos comprimiendo. ¿Vale? El otro tipo de compresión es la compresión lossless, que quiere decir que es una compresión sin perder información. Aquí lo que hace el algoritmo es jugar con la matemática para poder quitar una determinada, o mejor dicho, poner de manera más optimizada la información a la hora de enviar los ficheros por la red y a la hora de descomprimirlo recuperar toda la información. Obviamente, este tipo de compresión no produce pesos tan bajos o pérdidas de peso tan drásticas como el otro tipo de compresión, pero no vamos a perder nada de información. Por ejemplo, el ejemplo que os pongo aquí abajo, veréis que tenemos A, B, 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 C, 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 etcétera. Esto lo comprimimos como poniendo A5, que son 2 caracteres en lugar de 5, pero que luego la máquina lo puede volver a descomprimir, por decirlo de alguna manera, o a codificar igual que estaba antes. Por ejemplo, un formato lossless, como veremos ahora, es el PNG. ¿Vale? No me voy a meter exactamente en cómo funcionan los algoritmos de compresión de estos formatos, porque es un tema avanzado y que me parece que nos excede un poquito porque como nosotros como desarrolladores poca incidencia vamos a tener en cómo funciona el algoritmo. Pero a aquel que le interese mucho el tema, os he puesto al final, ahora lo repetiré, pero un par de vídeos explicando un poquito más. Por ejemplo, veréis que el JPG hace algo que es dividir la imagen en cuadrículas de 8 por 8 píxeles y a partir de ahí eh, cada una de estos cuadrantes coge el color promedio y comprime los demás en función de ese color promedio, etcétera. Pero bueno, el que quiera aprender eso un poquito más en detalle lo, lo verá después. Bueno, perdón. Los formatos ahora, los 3 formatos más conocidos de bitmap. Vamos por orden de aparición, ¿no? El primero es el GIF, que todo el mundo conoceréis por Slack o por Tumblr o por cualquier sitio donde haya muchos gatos animados. Aquí os he puesto, es del mismo año que salió Robocop, para el que no haya visto, una gran película. Y a ver, algunas características del GIF. Tiene 256 colores, o sea que su representación no es realista, no tiene la cantidad de colores que puede tener un JPG o un PNG. Tiene transparencia, pero es una transparencia simple, o sea, cada bit transparente mejor dicho, cada byte, cada píxel es completamente opaco, completamente transparente, o sea, no hay escala de grises en la transparencia, por lo que
solemos tener, a menos que sean bordes duros, vamos a ver que en los bordes redondeados tenemos como un serruchado, o sea, como unas pequeñas escaleritas. Después tiene animación, de los formatos actuales. Hoy día es el único que tiene animación implementada en todos los navegadores. Veremos que PNG también, pero no está implementada. Y tiene una compresión sin pérdida, teniendo en cuenta, cuando hablamos de sin pérdida, que tenemos solo 256 colores, así que es probable que haya habido una pérdida inicial, sobre todo si veníamos de una imagen con más colores. Pero una vez nuestra paleta es de 256 colores, la compresión que va a hacer es sin pérdida. ¿Para qué son buenos los GIF? Bueno, eso pues para GIFs de gatos, o mejor dicho, para cualquier GIF cualquier imagen que tenga animación. Hoy día, si no queremos poner un vídeo, la única posibilidad de animar que tenemos es un GIF. ¿Para qué son malos? Para casi todos los demás. Hoy día, para todo lo demás que no sea animación, podemos usar un PNG que va a tener un algoritmo de compresión un poco mejor y nos va a dar mejores resultados. Entonces, en lo posible habría que evitar usar GIF a menos que, como dije antes, necesitemos animación. JPG de 1992, en este caso del año de Army of Darkness de Sam Raimi, otra película muy recomendada. Si esto fue una clase presencial, daría puntos extras para el que me diga qué está diciendo el personaje ahora en esta foto. Vamos a hablar un poquito del JPG. El JPG tiene 24 bits de color, o sea, RGB completo. No tiene transparencia y no tiene animación. Y tiene compresión con pérdida, como habíamos comentado antes. ¿Para qué es bueno el JPG? Principalmente para fotos, áreas de gradados suaves, de bajo contraste. ¿Por qué? Porque puede comprimir, bajar muchísimo el peso, pero a la vez tener una compresión, o sea, una pérdida de calidad bastante poco perceptible, a menos que pongamos niveles muy altos. ¿Para qué es malo el JPG? Sobre todo para logos, porque no se lleva muy bien con las áreas de alto contraste, o sea, con un borde muy nítido. Vale, entonces vamos a usar el JPG para fotos, el GIF para animaciones y por último el PNG, que es de 1996, lo vamos a usar sobre todo para logos. Tiene paletas de colores que van de 8 a 32 bits. 32 bits generalmente no vamos a usar en web, aunque está ahí. Probablemente nos vamos a quedar si queremos toda la paleta de colores con 24. Tiene transparencia por canal alfa, esto es muy interesante del PNG, es decir, que su transparencia es realmente suave, se pueden hacer recortes que no se pueden hacer con el GIF, porque tiene 256 niveles de transparencia por cada píxel. Tiene animación, pero desgraciadamente eso es una cosa que poca gente sabe, que el PNG tiene animación, pero no tiene soporte para los navegadores, nunca se acabó de aplicar. Tiene unos problemitas de transparencia, sobre todo con IE6 y IE8, para los que sois más viejos aquí ya sabéis, tenido que lidiar con estos navegadores, recordaréis que había unos JavaScript, me acuerdo un archivo .htc, no sé si alguno de los moderadores que está por ahí se acuerda de esto, para conseguir que los PNG se vieran con transparencia en Internet Explorer 6, 7. Sí que lo Y recuerdo, sí. sí, el archivo de .htc, nunca supe qué formato era ese, pero funcionaba. Y luego tienen compresión sin pérdida. Una vez más, igual que el GIF, podemos reducir la paleta de colores, que es una manera de optimizar PNGs y GIF con pérdida. Bueno, el GIF no, pero el PNG lo podemos reducir a menos de 24. Pero mientras no hagamos esto, mientras la paleta sea intacta, la compresión va a ser sin pérdida. Y va a ser mejor que la del GIF, o sea que siempre vamos a preferir el PNG. Son buenos para logos, para ilustración y para cualquier imagen que necesite transparencia. Si vamos a tener una foto que no tiene transparencia, mejor usar un JPG. Y son malos para fotografía, no porque la calidad sea mala, pero porque la compresión es muy poca y bueno, generalmente vamos a generar archivos muy pesados. Vale, vamos a ver rapidito algunas optimizaciones manuales que podemos hacer. O sea, una vez nosotros generamos la foto, sin necesidad de automatización, ¿cómo podemos hacer para ya desde el principio ganar un poco de peso, ¿no? Bueno, la mayoría supongo que conocerán este cuadro, no me voy a meter mucho aquí. Es el guardar para web en Photoshop. Sobre todo lo más importante a destacar aquí, aparte del área de calidad, donde vamos a definir el tamaño de la compresión,
Esto es un JPG, si tuviéramos un PNG tendríamos algunas opciones diferentes, sobre todo la parte de paleta de colores. Pero bueno, sobre todo en los JPG una de las cosas más interesantes es este checkbox de progresivo, que normalmente, si no me equivoco, suele venir deshabilitado y que recomiendo habilitar. ¿Qué es un degradado? ¿Qué es una descarga progresiva? Un archivo progresivo. Básicamente, hay dos maneras en las que el navegador pinta la imagen. Una es lo que se llama baseline, que es que la imagen se va a ir descargando de arriba hacia abajo verticalmente poco a poco. Y por otro lado está progresivo, es que la imagen se carga de golpe, o sea, el área de la imagen de golpe, y los colores van tomando foco poco a poco. O sea, seguramente es una cosa muy visual, pero seguramente todos lo hemos visto. Empezará como muy pixelado y de a poco irá cobrando definición. Una cosa interesante a marcar del progresivo, además de que a nivel visual el usuario percibe la web como más rápida porque tiene una información de dónde va a estar la imagen mucho antes que baseline, que da la impresión de que se va descargando más lentamente y no sabemos hasta que la imagen lleva bastante qué es lo que trae. Y además de que no nos va a reproducir que la página repinte, porque ya la imagen va a ocupar todo su tamaño si no hemos declarado ancho y alto desde el comienzo, por lo que también va a ganar un poquito de performance por ese lado. Además, en JPG generalmente el progresivo hace que el archivo pese menos. En PNG tenemos algo similar, que es el interlazado, pero en el caso del PNG eso nos va a agregar peso al archivo, así que ahí podemos considerar. Pero en JPG no tiene ningún problema, ningún inconveniente poner progresivo, sino que incluso va a hacer que el archivo pese menos en la mayoría de los casos, o sea que recomiendo ponerlo siempre. Aparte de eso no voy a entrar mucho en el diálogo, en cuadro de diálogo de Photoshop, si alguien no sabe usarlo, que no creo, luego lo pregunta y puedo mostrarlo un poquito más, pero yo creo que no hace falta. Entonces, a ver, una optimización manual rápida que podemos hacer. Primero, elegir el formato adecuado en base a lo que elegimos, a lo que comentamos antes. O sea, no poner un GIF si vamos a un PNG, no poner una foto en PNG y usar un JPG, etcétera. Después, una cosa muy importante es que la imagen tenga el tamaño final en el que se va a mostrar en la página, porque ahí vamos a ganar mucho peso. Esto hoy día con las imágenes responsive, que suelen ser flexibles, se complica bastante saber cuál va a ser el tamaño final de la imagen. Pero en todo caso podemos llegar a intuirlo, ¿no? Entonces poner aunque sea el tamaño máximo. Luego para las imágenes retina probablemente necesitemos una imagen del doble de tamaño. No me voy a meter ahora, pero bueno, hay opciones de detectar si el dispositivo es retina o no y mandar una imagen 2X, o sea, el doble, o una imagen normal a los dispositivos que no tengan retina. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Después, para los JPG podemos elegir el nivel de compresión. Hay una media por ahí que dice que el 75 el 70% es óptimo. Depende de quién esto lo discute, pero podemos dejar 75 como valor por defecto y luego si tenemos oportunidad de ir ajustando manualmente imagen a imagen, lo podemos hacer. Veremos que con todo esto de la compresión de imagen es muy importante hacer pruebas, porque cada imagen, dependiendo de lo que lleve dentro, cuál sea su contenido, va a cambiar mucho las configuraciones que tengamos que aplicar. Entonces, siempre lo mejor es testear. Si estamos trabajando con contenido generado por el usuario y no sabemos lo que va a haber ahí y tenemos que, por ejemplo, configurar el servidor para que comprima siempre a un tamaño, 75 es un buen número. Porque una cosa que no he puesto, pero en los JPG la curva compresión-tamaño no es una curva recta, sino es como una pendiente, como una U. O sea, tendremos mucha reducción de peso en los primeros niveles de compresión, o sea, del 100 al 75, 70, y luego iremos perdiendo calidad, pero no ganando tanto peso relativamente. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Para los JPG lo que podemos hacer es limitar la paleta de colores y dependiendo cómo sea la imagen, a veces hay muchos colores que no los vemos pero que están ahí, que pueden parecer al ojo humano el mismo color, pero en realidad son píxeles de diferente color. Entonces, si limitamos la paleta de colores, es posible que no cambie, pero que sí que se reduzca bastante el peso. Porque a la hora de comprimir, como les enseñé antes,
eh, el sistema de compresión, el algoritmo, comprime mucho más cuanto más repetición tiene. Entonces, cuantos menos colores sean, más píxeles del mismo color repetidos va a haber y va a comprimir mucho mejor. Por ejemplo, en esta imagen que tenía aquí, en los bordes podemos tener variedades entre naranja y negro que por ahí a simple vista no se ven, pero que se pueden reducir. De hecho, esta imagen, cuando la tuve que tocar, le subí bastante el contraste para cargarme esos píxeles diferentes, ¿no? Y volverlos o negro o naranjas. Bueno, lo que comentaba antes de la descarga progresiva o entrelazada, con la JPG progresiva reduce el peso del archivo, entrelazada en PNG lo aumenta. Y por último, quitar la metadata. Las imágenes normalmente suelen traer una metadata relativa a copyrights, datos de la cámara con la que fue sacada, etcétera. Eso nos lo podemos pelar. Aquí en Photoshop, los metadatos donde pone aquí ninguno, puede que ponga copyright o algún otro dato. Todos, copyright son las opciones. Recomiendo, a menos que estemos trabajando en una página donde el copyright de la fotografía sí sea importante, como puede ser Flickr, así, cargarnos los metadatos. Una cosa curiosa sobre el cuadro de diálogo de Photoshop, que la opción esta de metadatos no va a reflejar en el peso de la previsualización, no vamos a ver cambio, pero si guardamos la imagen con y sin, veremos que sí, que realmente hay cambios. O sea que este peso que sale aquí en el optimizado no tiene en cuenta los metadatos. Probablemente si esta imagen tiene metadata y se los quitamos, este peso sea todavía un poco menor de lo que pone aquí. Pero eso ya digo, hay que hacer experimentos y mirar. Vale, por último, si pasamos de Photoshop o queremos todavía comprimir un poco más manuales, os he puesto aquí dos aplicaciones, Image Alpha y Image Optim, para que tengáis en cuenta. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Como vamos un poquito bien de tiempo, los voy a mostrar rápidamente cómo funcionan para los que no lo conozcan, porque realmente son bastante sorprendentes. A ver, un momento que busco aquí unas imágenes para comprimir. Vale. Vale. El Image Optim, ¿Me tener en puedes cuenta... buscar las imágenes para comprimir? Ahí, Sí. ayuda. ¿No? Vale. Pregunta Juan Carlos si son multiplataforma estos que has comentado. No, buena pregunta. De hecho, Image Optim son exclusivos de Mac. Y cuando lleguemos a la parte de automatizados, veréis que os he puesto dos automatizadores, del cual uno funciona un poquito, o sea, comprime un poquito más que el otro, pero depende de estos dos programas de tenerlos instalados en el ordenador, por lo que os he puesto el otro para los usuarios de Windows o Linux. Sí, buena pregunta, me olvidé comentarlo. Vale, aquí tengo una imagen que se llama Transparent Dice, que es, aquí no se ve, pero esta imagen tiene alfa, y que pesa 73K. La he copiado porque el Image Optim funciona sobre la misma imagen, o sea que una vez la pase por aquí, ya va a quedar con la aplicación y estas son las imágenes que tengo de muestra para después, entonces he hecho una copia. Entonces con solo arrastrarlo ahí, vemos que ya empieza a mostrarnos cuánto va bajando. Simplemente por acercarla aquí, es una imagen que ya igual tenía algo de optimización, ya hemos ganado casi un 10%. Muchas veces podemos volver a pasar, hacer una segunda pasada y ganar unos bits, un par de bytes más. No siempre lo hace, en este caso no. O sea, cuando pone la X es que no va a comprimir más. Como ven, con solo arrastrar esto y ya hemos ganado casi 10%. Voy a hacer una prueba con este otro. Miren, esta imagen, 40% de ganancia, solo con arrastrarla. Vale que era mucho más liviana, pero vale la pena. Obviamente esto puedo arrastrar varias a la vez. ¿Se está viendo bien, Joan, la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Puedo arrastrar varias a la vez y bueno, miren,
Es bastante impresionante, ¿vale? Con imágenes pequeñas, casi la mitad. ¿Vale? Y abajo nos pone cuánto hemos salvado. El Image Alpha, por su parte, comprime un poco más, pero luego es difícil volver al peso que tenían antes. Bueno, esto también lo hace con JPG, pero la mayoría de las ganancias vamos a ver que las tenemos en PNG. De hecho, casi todos estos pesos tan grandes, la mayoría deben ser por haberse cargado la metadata. Vale, el alfa no lo tengo instalado en este ordenador. No. Bueno, el alfa es un programa que nos va bien para trabajar imágenes con transparencia. Verán que tienen bastante opciones, son bastante bestias y solemos ganar mucho porque lo que hace es reemplazar, crea como una máscara que luego si lo abrimos en Photoshop veremos que la imagen se ha roto bastante. Es difícil de volver a editar como antes, pero visualmente en el archivo no lo vamos a notar. Pero bueno, los dos programas no lo comenté, pero los dos son gratuitos. Los podéis descargar de los links que tengo aquí, los que tengáis Mac, y van bastante bien. Vale, a ver. Otra conferencia os puse aquí de imágenes. Esta se mete mucho con cómo trabajan los compresores. Muy interesante. Un poquito que habla de la historia, otro enlace que habla de la historia del PNG y explica más. Y bueno, una guía para optimizar PNG. Y quería entrar sobre todo en estos dos archivos. No voy a entrar en detalle aquí, pero son muy interesantes. Habla de tareas manuales que podemos hacer en Photoshop para ganar peso en las imágenes. Recomiendo sobre todo a los que vayáis a trabajar a los que seáis diseñadores o que tengáis, por ejemplo, unas pocas imágenes en la web que tengan mucho peso, por ejemplo, una imagen de giro o en una landing o un fondo, que os miréis estas técnicas. No es algo que sea muy práctico. Si tenemos gran cantidad de imágenes, probablemente queramos automatizarlo, pero si tenemos un par de imágenes claves en nuestra página, por ejemplo, un parallax o cualquier cosa que pese mucho, vale la pena dedicarles un poco de tiempo a cada una en particular y optimizar con estas técnicas. Como en la mayoría de las técnicas, se basan en explotar un poco cómo trabajan los algoritmos y ponérselos más fácil. A ver, de PNG quería enseñar. Bueno, aquí explica también un poco cómo funciona el algoritmo y habla de eso, ¿no? Desde técnicas como de posterizado para reducir la cantidad de colores, de trabajar la transparencia. El Image Alpha hace algo similar a los ejemplos estos que pone aquí de crear una máscara, pero lo hace automáticamente. Otras técnicas pueden ser sobre todo para PNG, para JPGs, desenfocar las áreas no principales de la imagen, etcétera. Ya digo, no voy a entrar mucho en esto porque no es lo más común, porque sería muy engorroso cada imagen dedicarle tanto tiempo, pero sobre todo a los que tengan una o dos imágenes muy, muy grandes en la página, vale la pena mirárselo con detenimiento. Vale. Ya hemos hablado de los bitmaps. ¿Hasta aquí alguna duda de bitmaps? Si no hay nada, sigo con vectores y si hay alguna pregunta, Joan, interrúmpeme. Vale. Como decía antes, en vectores realmente en la web tenemos un solo formato hoy día, que es el SVG. Es un formato basado en XML y que lo que da es lo que se forma es a base de código, o sea que vamos a poder tocarlo a mano. De hecho, podríamos dibujarlo a mano si fuéramos lo suficientemente hábiles. Esto que tengo aquí es un ejemplo de cómo es un SVG por dentro. Es un archivo XML donde tenemos un tag SVG con alguna metadata y luego dentro vamos a tener tags de grupos, tags de path, que son como las líneas, y veréis que tienen clase como si fuera HTML normal. ¿Vale? Aquí podemos tener alguna forma predefinida como es un círculo, etcétera, ¿vale? Todo este montón de números que tenemos aquí al final lo que hacen es pintar el personaje que tenemos aquí. Vale. Una cosa, normalmente cómo se agrupan aquí los distintos recursos en el SVG
si trabajamos con un programa como Illustrator, suelen tener correlación por ejemplo, esto sería un grupo de Illustrator. Si nosotros agrupamos varias paths, no me sale la palabra en castellano, varias formas en Illustrator, vamos a generar un grupo, ¿vale? Si creamos un símbolo, generamos un símbolo, etcétera. Vale, entonces, un poquito así por encima. Son gráficos vectoriales en formato XML, tienen poco peso de archivo cuando la imagen es simple. La complejidad de un SVG, a diferencia del tamaño, como puede ser en un bitmap, que cuanta más píxel, más tamaño, en un SVG es a mayor cantidad de puntos. O sea que cuanto más compleja sea la imagen en cantidad de puntos, para los que habéis hecho alguna vez un programa vectorial sabréis que son conexiones y entre puntos en todas las líneas. Cuanto más cantidad de puntos, mayor el peso del archivo. Se comprime en la serie XML muy bien con gzip, o sea que el tema de la reducción va a ir muy bien. O sea, cuando los mandemos por web, si tenemos activo gzip, van a pesar bastante menos, a diferencia de los mapas de bits. Son independientes de la resolución, lo que va muy bien para retina. Esto es como al final el navegador lo pinta cada vez, porque siempre son unas instrucciones matemáticas, da igual si estamos en una pantalla enorme, en una pantalla retina o en un móvil pequeñito, siempre se va a ver nítido. Se pueden controlar por CSS, o sea que podemos, depende cómo lo estemos ahora, veremos varias maneras de colocarlos en la página, cómo lo estemos usando. Vamos a poder desde nuestro CSS cambiar cosas como el color o el tamaño de los bordes. Y podemos programarlos, también atacarlos por JavaScript y tener animación dentro del SVG. No sé si tenían alguna clase aquí de animación SVG, Joan, o no. Pues no, en No, este curso no, como era vale. más orientado a herramientas, Vale, vale, vale. no, No. Vale, pues no nada. tenemos ese eso. Es un tema que, bueno, tiene su uso marginal, pero bueno, al que se quiera especializar en eso es bastante interesante. ¿Para qué son buenos? Sobre todo para iconos y para elementos. Aquí hay un error de tipografía, luego lo corregiré. Y para elementos de UI. Sobre todo para iconos van genial. ¿Para qué son malos? Obviamente para fotografías. Bueno, aquí no lo pone, pero también son buenos para ilustraciones vectoriales como la de arriba, así muy simples. Pero en web hoy día yo creo que para logos y para iconos es para lo que más los vamos a usar. Vale, ¿cómo se Samuel, puede? Sí, hola. si me permites añadir otra ventaja que tiene el SVG, es que si lo ponemos inline, como en el tercer bloque de la pantalla que estamos viendo ahora, si ponemos texto, los textos son indexables. Ah, sí, sí, también a nivel accesibilidad tienen bastantes ventajas sobre las imágenes porque tienen algunos atributos que ayudan a eso. Y bueno, ahora el tema del texto en SVG lo comentaré un poquito por arriba, pero sí, está bien lo que dice Joan. Bueno, como comentaba, hay tres maneras de utilizarlo. Luego veremos que hay más si estamos usando como sprite, pero si tenemos una sola imagen SVG, lo podemos poner o bien como simplemente llamando el archivo con un tag imagen, igual que haríamos con un PNG o un JPG, que sería el primer caso. Simplemente la extensión es SVG, pero por todo lo demás funciona igual que los formatos que vimos antes. Por otro lado, lo podemos usar como background, igual que usaríamos cualquier otro formato. En estos dos primeros casos van a funcionar igual que cualquier otro formato de archivo, es decir, que todas las facilidades que nos da el SVG en cuanto a control por JavaScript o por CSS no las vamos a aprovechar, no vamos a poder aquí acceder al CSS de estos SVGs. En cambio, si lo usamos como SVG inline, es decir, poniendo directamente todo el código del SVG dentro de nuestro HTML, sí que vamos a poder, por ejemplo, aquí veréis que hay un atributo que es fill, que viene a ser el color de relleno, sería algo equivalente a un background color, que tiene un valor numérico. Esta propiedad la podríamos atacar desde CSS. Y aquí la especificidad funcionaría igual que funcionan en CSS, es decir, al tenerla nosotros en el SVG inline, no le podríamos ganar a menos que tuviéramos un import. Entonces tendríamos que primero limpiarla de aquí,
le podemos poner una clase o un ID y luego desde el CSS volverlo a pintar. Por ejemplo, aquí podríamos hacer cosas como animar los hovers o algunas interacciones de este tipo. Vale, en ese caso lo que hacemos una vez más es copiar todo el código SVG en un tag SVG y pegarlo en nuestro HTML. Vale, voy así a entrar un poquito en el de cómo exportar imágenes de Photoshop. No me quise meter mucho porque no tenía mucha chicha y además la mayoría ya lo ha usado bastante, pero sí, aquí voy a entrar un poco más. ¿Cómo guardar un SVG de Illustrator? Porque sí que hay bastantes opciones que son importantes entender lo que hace. Primero está el perfil de SVG la versión de SVG que queremos usar. Por defecto vamos a usar la 1.1, que es una versión con un buen soporte de navegadores. Aquí tenéis un link a Can I Use. Y algunas versiones anteriores a la 1.1 tienen problemitas con cosas como la transparencia. Entonces, por defecto, esta es una versión que está muy bien, que ya tiene todo lo que necesitamos y que tiene buen soporte. Ahora lo que comentaba Joan, nosotros podemos en SVG tener textos, porque al ser vectorial, si nosotros ponemos un texto en Illustrator, luego al exportarlo, pueden pasar varias cosas. Podemos exportarlo como un texto o trazarlo a lo que sería outlines, o sea, el contorno de la tipografía. Si lo tratamos como un texto, ¿qué es lo que nos va a pasar con las fuentes? Pues que las fuentes o van a tener que ir embebidas dentro del SVG o vamos a tener que usar fuentes del sistema, o sea, que nos pasaría algo similar a como usan las tipografías antes de tener el font face, o sea que si el usuario no tiene la fuente que sea el SVG, va a coger otra fuente que tenga y no tendremos control. O lo podemos trazar en Outlines, como comentaba. Hay maneras de usar, no lo he puesto aquí, pero en algunos artículos que hay abajo creo que está de cómo aplicarle lo que sería font face, o sea, llevarnos con nosotros fuentes, por ejemplo, de Google para asegurarnos de que el usuario las va a poder ver bien. Básicamente funciona similar a cómo incluiríamos una fuente en CSS, pero dentro del SVG. Lo que normal, mi preferencia aquí ya entra mucho por cada uno. Si no queremos que el texto se indexe, por ejemplo, si estamos haciendo un logo de un icono hamburguesa que ponga home abajo, el home ese lo podemos trazar. Yo creo que no tiene mucho problema. Si queremos que el texto se indexe o que podamos trabajarlo por JavaScript dinámicamente, vamos a tener que usar algún tipo de fuentes. Las fuentes, el tema de embeber fuentes en SVG tiene problemas en algunos navegadores, sobre todo en Firefox e Internet Explorer, o sea que lo mejor sería usar las fuentes del sistema. Y si queremos tener control y estamos usando alguna fuente no estándar, buscar maneras de incluir la fuente como si fuera con CSS. Yo no recomiendo usar fuentes embebidas en el SVG. En caso de que lo quisiéramos hacer, porque hemos testeado en Firefox y IE y sabemos que no tenemos problemas, incluir solo los caracteres, hay una opción también para eso que aparecen ahí, a menos que se tengan obviamente que cambiar dinámicamente. En ese caso vamos a tener que incluir todos, pero van a ver que afecta muchísimo al peso del archivo, porque básicamente le estamos metiendo una fuente dentro. Vale, otra cosa que podemos tener en el SVG son imágenes. Si arrastramos nosotros a Illustrator una imagen y la metemos dentro del SVG, esa imagen va a estar linkada externamente. Nosotros la podemos incrustar dentro de el SVG, que sería un equivalente a embeber la fuente, o la podemos enlazar con un link. De esta manera vamos a tener un mejor control sobre la compresión con las técnicas que vimos antes de cómo se comprime esa imagen, porque el SVG si no la va a comprimir un poco como le da la gana. ¿Qué pasa? Depende cómo lo inclusamos desde Illustrator, vamos a tener que entrar al código del SVG y cambiar el link a mano, porque probablemente lo ponga una ruta relativa a nuestro disco duro, que luego cuando lo subamos a la web ese link se rompa. Vale. Más opciones. No nos olvidemos de quitar el preservar
¿cómo se pone en castellano? Bueno, las opciones de edición de Illustrator, porque no que podemos guardar un archivo de fuente, pero luego a la hora de exportar el que vamos a subir no queremos que traiga toda esta información porque nos va a aportar peso, pero nada más. Mejor guardar un archivo de fuente si lo queremos volver a editar. Y después una de las más importantes, la cantidad de decimales que van a tener las coordenadas de los puntos. Por defecto va a venir en 3 en Illustrator. Normalmente es mejor bajarlo a 1 porque va a ser una diferencia tan pequeña que el ojo humano no la va a percibir, pero a nosotros nos va a reducir bastante el peso del archivo. Aquí, por ejemplo, en este link hay un ejemplo, esto es de un artículo que os puse más abajo. Esta imagen, si bien las dos se ven exactamente iguales, una tiene 7 decimales y la otra tiene 1 y pesa menos de la mitad y visualmente no percibimos ninguna diferencia. Uy. Vale. Por último, esto también es bastante importante, es cómo pone cómo crea el SVG las propiedades. Antes veíamos que el fill, en la propiedad de relleno, estaba inline. Esto lo podemos definir. Si queremos que lo ponga como, si usamos esta opción Style Elements, lo va a poner como un tag style dentro del SVG y nosotros luego eso lo podemos coger y llevárnoslo a un archivo CSS o lo puede poner inline. Si lo vais a cambiar por CSS veréis que es mejor tenerlo aparte porque si no tendremos problemas con la especificidad del CSS. Si en cambio no pensamos cambiar esos datos, por ejemplo, desde el CSS los podemos poner inline que será más cómodo. Y el resto de las opciones tienen que ver con cómo trabajan los textos, conviene dejarlas como vienen por defecto, no las vamos a cambiar. Al final podéis usar la configuración que tenemos en esta imagen y con eso iréis bien. Solo cambiar si hay alguna de las excepciones que comentábamos. ¿Vale? Como enlaces relacionados, aquí no vamos a hablar súper completo de SVG, pero tenéis el link que está haciendo Chris Collier de CSS Tricks, que es básicamente un compendio a un montón de enlaces, artículos, conferencias, etcétera, todo relacionado con SVGs. Aquí tenéis la Biblia de SVG, todo lo que necesitéis lo vais a tener en ese link. Algunos de estos artículos más destacados que he seleccionado es el de Sarah Souden para entender un poco cómo funcionan las coordenadas en SVG, porque no me he metido aquí porque no era tanto el tema de compresión, pero sí que es importante entender los SVGs es que tienen una ventana de vista, o sea, un viewbox, que nosotros puede que tengamos un archivo con muchas cosas, pero solo visualicemos una parte. Es importante a veces entender cómo funciona esto para poder debuguear si el programa de ilustración nos lo pone mal. Y hay un sistema de iconos que no es el que vamos a ver aquí, pero que se basa en eso también. Después una guía dos guías de cómo exportar SVGs, ¿no? Y cómo tratarlos. También para reducir un poquito el peso de los archivos, como hacíamos antes con los bitmap, podemos reducir la cantidad de puntos. Aquí hay algunas técnicas también para hacer eso manualmente. Como decía antes, siempre mejor automatizar a menos que estemos trabajando con una cantidad de imágenes muy pequeña. Bueno, ahora me voy a meter un poquito con lo que son los sprites. Hasta ahora estamos hablando de imágenes individuales. Los sprites básicamente es una técnica que viene de la industria del videojuego y que consiste en combinar diferentes imágenes en una sola imagen y luego visualizar pequeños trozos de esa imagen como si fuera una ventana. De esta manera, supongo que lo habéis visto en la clase de Web Performance, tendremos una sola llamada al servidor. En vez de una por cada imagen, tendremos una sola a una imagen que las junta todas. Vale, esta es la técnica original. Hoy veremos que podemos convertir estas imágenes no solo en una imagen física, sino en cosas como un archivo CSS o un icono SVG. Vale, hay varias técnicas, pero hay tres básicas. Una es la clásica, la que comentaba antes, que es tener
muchas imágenes combinadas en una sola y después usarlas como background image en CSS y con la propiedad background position ir moviendo el fondo para que se visualice una pequeña partecita de esta imagen. Vale, esta es la técnica de sprite más antigua, no me voy a meter mucho, pues seguramente todos los que están presentes la han usado alguna vez, pero bueno, está bien recordarla. Obviamente esta imagen luego la podemos, lo bueno de tener sprite también es que podemos luego tunear la compresión, como tenemos una sola imagen en vez de 20, un poquito más, trabajarnos bien el sprite, ¿vale? Antes estos sprites se hacían a mano, hoy hay algunas herramientas que los hacen automáticamente. Vale, luego tenemos los sprites por CSS. Esta técnica por ahí no es tan conocida, pero bueno, también está ahí. Consiste en hacer uso de la compresión base 64 y crear una clase con una imagen, o sea, diferentes clases, cada una con una imagen de fondo, incluida directamente en base 64. Entonces, tendremos un sprite de imagen, o sea, todas las imágenes completas en un archivo CSS y luego para usarlas en HTML pondremos la clase correspondiente a esa imagen. Una vez más, esto se puede generar automáticamente, es lo mejor. Luego veremos algunos de estos sistemas. Vale, mientras preparé esta clase me encontré con este artículo que puse aquí y que dice que esta técnica es especialmente lenta en móvil, no lenta a la hora de descargar la imagen, sino lenta a la hora de pintar, porque al navegador le cuesta mucho más pintar una imagen que viene en base 64 que una imagen nativa. A ver, a mí me cuesta un poquito, bueno, no es que creerlo, los test están ahí, pero es verdad que también está, por ejemplo, la gente de Filament Group, que son gente que trabaja mucho el tema de performance, con su sistema de iconos Grunticon, que se basa en esta técnica. Entonces, bueno, habría que ver. Es interesante leer el archivo, ver los tests y llegar a una conclusión. Vale, por último, cómo hacer un icono SVG, que es por ahí lo más novedoso y que es más probable que no por ahí no hayáis usado. Vale, hay varias técnicas, luego los pongo en un archivo, un link a donde hay un poquito más de maneras de hacer esto, pero esta es la que hoy día tiene mejor soporte de navegadores. Básicamente consiste en aprovecharse de una característica que tienen los SVG, que es la posibilidad de tener símbolos dentro. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es un archivo SVG que no se va, o sea, una serie de paths SVG que no se van a renderir en la página, sino están ahí para ser usados desde otro sitio. Y se pueden usar muchas veces, se pueden llamar todas las veces que haga falta. Para esto vamos a usar el tag symbol y dentro vamos a poner el contenido de nuestro SVG, o sea, como vimos antes, los paths, las formas, etc. Ese símbolo va a tener un viewbox y una ID. Y luego, desde el HTML, cuando lo queramos usar, vamos a crear un SVG y dentro vamos a usar un tag que se llama use y con un xlink href, href, vamos a llamar al ID directamente. Esto nos va a coger este símbolo de aquí arriba y representar. Todo esto cabe destacar que en principio en los dos primeros iría el símbolo incluido en el HTML, o sea, lo pondríamos en la cabecera o al principio de nuestra página, no se renderizarían los símbolos, pero sí ocuparía el espacio. Por eso aquí que se pone el display none o alguna otra técnica para ocultarlo, porque si bien la caja estaría ahí ocupando espacio, como cuando, por ejemplo, usamos un visibility hidden en CSS, la caja sigue ocupando el espacio, pero el contenido no se ve. Tendríamos al principio de nuestra página un hueco blanco enorme. Entonces hay que ocultarlo. Y después, si nosotros tenemos en nuestro HTML, lo llamamos con este use, vamos a poder acceder a esos símbolos. El SVG este también puede estar ubicado en un archivo externo. En este caso, vamos a llamarlo, en vez de directamente con el ID, con la ruta al archivo y luego el ID, ¿no? Como si se tratara de un enlace. Esto funcionaría exactamente igual. Creo que tiene un problema de compatibilidad con Internet Explorer
la segunda técnica cuando lo llamamos un archivo externo. Por eso hay un plugin de Grunt de eGulp, que creo, no sé si lo he puesto, pero si no luego lo agrego, que se llama SVG for Everybody, que lo que hace es coger ese archivo externo e incrustarlo en la página para que Internet Explorer lo pueda trabajar. Luego vale la pena mirárselo si vamos a usar esta técnica para asegurarnos que llegue a la mayor de gente posible. Vale, ya que estoy ahora con el tema de compatibilidad en navegadores, SVG, si bien hoy día es bastante aceptado ya por prácticamente todos los navegadores, si tenemos que lidiar con navegadores más antiguos vamos a necesitar algún tipo de fallback. Normalmente lo que vamos a hacer es, de alguna manera, intercambiar esos SVGs, normalmente con JavaScript, por PNGs, para los navegadores que no detecten con algún sistema de reconocimiento de capacidades, como puede ser Modernizer. Vamos a cambiar los archivos SVG por archivos PNGs. Si usamos alguna herramienta como Grunticon, ya traen todo este sistema de fallback, incluso nos traen el JavaScript que hay que poner incluido en el sistema, nos lo van a generar automáticamente. Nosotros aquí les voy a mencionar algunos de plugins que podemos usar para hacer los fallbacks, ¿vale? Bueno, enlaces relacionados, un poquito más profundidad esta técnica de CSS, ¿no? Es un artículo un poco antiguo, pero que aún están bien, explicando los CSS. Aquí uno de Sarah Sowden hablando de otras maneras de usar Sprite SVG, aparte de, está incluida esta de los views, pero hay una más que yo creo que va a ser la que usaremos en el futuro, que usa view en vez de symbol. Pasa que todavía no tiene buen soporte de navegadores, pero habría que estar atento a esta técnica porque creo que va a ser la que usaremos en el futuro, es un poquito mejor, porque nos permite, además de acceder, como hacemos aquí desde el HTML, acceder a esos views desde el CSS y los podríamos usar como background image, el mismo sprite, que con esta técnica de use y symbols no lo permite. Pero es una técnica que desgraciadamente todavía no está bien soportada. Y aquí otro link de Chris Collier. Después también os he puesto un link ahí como una app que si no usamos Grunt o Gulp nos va a permitir crear estos símbolos SVG a mano. Básicamente cómo funciona iCommun. Nosotros podemos, él tiene como una librería de iconos tanto pagos como gratis que podemos elegir un poco como si se tratara de Google Fonts. Y una vez tenemos elegidos estos, incluso podemos importar los nuestros, o sea, subir nuestros SVGs que hayamos generado nosotros y la aplicación lo va a combinar con los que elijamos aquí, o bueno, si solo ponemos nuestros, solo nuestros. Y a partir de ahí generaremos una fuente, o bien podemos generar un archivo PNG por cada icono y un SVG con símbolos. Aquí vemos todos los que vamos a incluir en nuestro sprite, ¿vale? Y una vez lo tenemos, aquí nos da el código. Y como veis, cada uno es por cada icono que tenemos un símbolo con los datos del SVG, el title que va bien por temas de accesibilidad, como comentaba antes, y un ID que vamos a poder referenciar en nuestro HTML con el tag use. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? De cómo se podría usar. Cómo se podrían atacar estos iconos con CSS y bueno, luego los usaríamos en el HTML como expliqué antes. ¿Vale? La aplicación es gratuita, podemos usar una serie de símbolos que tienen aquí, subir los nuestros y si no, luego también tiene una librería bastante importante de pago. Si bajo aquí el archivo zip que me genera, veremos que también aparte del SVG symbol que está aquí, a ver si tengo el Sublime.
aparte del archivo que veíamos recién la preview, nos ha generado un SVG y un PNG por cada icono, por si además esto lo queremos procesar de alguna manera o generar un fallback, etcétera. ¿Vale? Está muy bien, y si no queremos usar ninguna herramienta de Grunt o tenemos que hacer una cosa puntual, podemos tirar de esta aplicación. Vale, entonces ahora vamos a hablar un poquito de algunos plugins de optimización automática y luego hacer unas pruebas. El link este de demo ahora mismo no está funcionando, pero luego verán, les voy a linkar un zip, un archivo zip con el gulp file que usaré en la demostración y todas las imágenes para que podáis practicar. Vale, mencionando rápido, os he puesto una serie de formatos, ahora luego pasaré la demostración práctica, pero bueno, para que veáis. De cada uno os he puesto el gulp y el grunt. Como sé que habían tenido una clase de gulp y grunt, os he puesto las dos versiones para que elijáis las que más los va y más los vale. Y la que os he puesto arriba es la versión directamente en NPM para los que quieran trabajar sin ninguna ayuda de gulp o grunt, sino directamente con el node module. Vale, os he puesto el Image Optim y el Image Min. La diferencia principal, el Image Optim suele comprimir un poquito más. Estos son para comprimir PNGs y JPGs de manera automática. La única diferencia es que el Image Optim tira de las dos aplicaciones que vimos antes, Image Optim y Image Alpha, o sea que los que no sean usuarios de Mac no lo van a poder usar. Para eso tienen el Image Min, que no comprime tanto como el otro, pero casi lo mismo, o sea, es muy poca diferencia. O sea, si estáis en Mac, mejor usar este. Necesita que tengáis las aplicaciones instaladas en el disco, o sea que tendráis que descargarlas antes. Cuando lo usemos, bueno, aquí no porque no se ve el dock en esta pantalla, pero si tuviéramos el dock veríais que se abre por un momento la aplicación y se vuelve a cerrar. Y si no, el Image Min. Luego tenemos el SVGO, que es para optimizar SVGs. El SVGO es particularmente interesante mirarse la documentación porque tiene la pila de configuraciones posibles. Se pueden tunear mucho qué optimizaciones queremos que le haga, desde que nos quite los atributos hasta que nos convierta los colores para que ocupen menos, que nos quite decimales, la metadata, etcétera. Es bastante configurable dependiendo cómo estemos sacando nosotros originalmente los SVGs y que querramos pasarle. Luego, para generar sprite os he puesto un gulp SVG sprite que no lo voy a poner en la demo porque no me está funcionando. No sé si es por la última versión que tengo la 5 de Node. Me está fallando al instalar, lo siento, pero bueno, lo podéis mirar en casa. El SVG de tu PNG, que sirve para convertir SVGs en PNGs en caso de que quisiéramos hacer un fallback. El CSS Sprite, que es para generar a partir de SVGs un sprite de CSS, como vimos antes. Y por último el Grumpicon y el Grunticon. No os puse el Gulpicon porque también me estaba dando problemas. El Grumpicon, ahora vamos a hablar un poquito porque es interesante. Es un proyecto del Filament Group, que es uno de los principales grupos dedicados a Responsive. Son los que hicieron la página del Boston Globe, es una agencia. Y que son gente muy interesante para seguir si estamos en temas de Responsive o Performance. Y han creado este sistema que empezó siendo una aplicación web y luego sacaron la versión de Grunt y ahora hicieron un wrapper de Gulp, aunque originalmente está hecho en Grunt, por eso la de Gulp no acaba de funcionar. Y que básicamente lo que hace es coger una carpeta de SVGs y generar un sprite en CSS, tanto de SVGs como PNGs base 64, un PNG por cada archivo SVG y nos pone un script a script para gestionar todo esto. Entonces es la solución si queremos usar iconos SVG que mejor gestiona los fallbacks en navegadores antiguos. Básicamente sirve creo que hasta IE5.
si ponemos la solución completa, porque si no puede gestionar los iconos SVGs, va a tirar de los PNGs base 64 y aún si no gestiona los base 64, va a coger una hoja donde esté una llamada a cada archivo. Ahí no vamos a aprovechar las ventajas de tener un sprite, pero sí que vamos a poder ver las imágenes si es un navegador antiguo. Además, en la última versión han puesto una opción que nosotros podemos poner un data attribute en un SVG en particular, y en ese caso nos va a crear un SVG inline para que nosotros lo podamos animar o interactuar con él, cosa que normalmente en un archivo SVG incrustado en un CSS no podríamos hacer. Entonces es una de las soluciones más completas si tenemos que soportar navegadores antiguos. Cabe aclarar que estaba el artículo este que comentaba que es una técnica que puede tener problemas de performance. Como ya digo, este grupo confío bastante, o sea que si tuviéramos que soportar navegadores antiguos vale la pena utilizarlo. Vale, entonces os puse como enlaces un artículo con muchas otras herramientas de optimización de imágenes y algunas más que hablan sobre diferentes librerías de compresión, etcétera, si tenemos que configurar a nivel servidor, etcétera. Vale, antes de pasar a la última sección, como vamos bien de tiempo, os voy a hacer una demostración práctica para que veáis lo que tenéis en la carpeta de demo cuando la pueda subir. Vale. Ok, os he puesto aquí en la carpeta de demo. Voy a abrir solo la carpeta de demo para que se vea mejor. Un momento. Vale. Tenemos esto aquí. Voy a traer también Uniterm. ¿Preguntas ahí, Joan, mientras o no? No, al parecer todo va bastante bien. Joan tuvo que salir, pero aquí estoy yo Vale. cosa y si hay preguntas te las menciono. Vale. A ver. Aquí os he puesto varios tasks. Como haremos el Image Optim, Image Min, que tira también de un externo que nos ayuda a comprimir un poquito más los PNGs, SVGs, SVGmin, SVGSprite y SVG. Y luego os puse uno de WebP, que todavía no hemos hablado de WebP, pero lo veremos en la siguiente sección. Vale, ¿cómo está organizado este archivo? Bueno, tengo una tarea de clean para poder hacer la demo e ir borrando cada vez y que podamos ir viendo las diferentes. Y luego os he puesto también un rename en cada tarea que le agrega un prefijo a la imagen. Luego si usáis este archivo, esta parte os la podéis cargar. Esto simplemente es para que podamos ver lo que sería la imagen original y la imagen comprimida, porque cada vez que ejecuto un archivo voy a copiar la imagen original. Vale, entonces, a ver, vamos a hacer una pequeña pruebita. Vemos aquí que tenemos una carpeta con un montón de archivos, un GIF, JPG, PNGs y SVGs. Vamos a correr, por ejemplo, el Gulp Image Optim. Venimos aquí. Vemos que la tarea se llama img-optim y luego tenemos img-min. Vale, me dice que ha hecho esto, que ha hecho la tarea de optimización, está trabajando y que ha terminado. Vale, y ahí me pone que ha comprimido un 6% de las imágenes.
o sea, un 6% del peso. Si lanzamos el ImageMin, lo mismo, y este ha salvado, bueno, el 13%, un poquito más. Si me voy aquí a dist, donde he guardado, podemos ver, por ejemplo, que la imagen original ocupaba 112, con el ImageMin 111 y con el ImageO 110. Bueno, así todas las imágenes. Generalmente vemos que las del ImageOptim dan un poquito más, lo que nos hace dudar un poco de esta información que sale aquí, porque si bien aquí pareciera que el ImageMin nos optimizó más, vemos que en el resultado final no, que el ImageOptim siempre saca un poquito más. Y a ver en los PNG si es lo mismo. Bueno, los PNGs es lo mismo. Por eso os comentaba antes que vale la pena siempre hacer... bueno, es bastante impresionante, sobre todo el ImageMin. Aquí es donde más ganó. En la imagen está de los dados. Me gustaría ver si aquí la transparencia se mantuvo tal cual o hizo alguna cosa rara con la transparencia y se la cargó. Porque el peso, si os fijáis, es 73 a 16, es bastante bestia. A ver. Bueno, si vemos el Photoshop, pareciera, bueno, no, vemos que ha hecho un poco un desastre con la transparencia. Ahora os pongo la imagen original. Por eso vale la pena, como decía antes, siempre hacer pruebas, porque dependiendo mucho de cómo sea la imagen, miren, esta es la imagen original, se puede apreciar que ha hecho un desastre. Esto no sé si se puede probablemente tocar alguna configuración para ajustar esto o usar otro compresor. Por eso lo que comentaba antes, cada imagen es un mundo, es importante hacer muchas pruebas, probar, ver, encontrar para el tipo de imagen que estemos trabajando la configuración adecuada. Vamos a ver ahora, por ejemplo, qué pasa con el SVG1000. Vale, el SVG, como vemos, comprime bastante. Se pierde bastante peso, eso está bien. No sé si no nos da ningún dato de cuánto se ha perdido, pero bueno, podemos ver aquí que la imagen, por ejemplo, esta original ocupa casi un tercio menos, un poco más de un tercio menos. No tanto como la mitad, pero sí bastante. Vale. Bueno, esto cuando en casa estéis jugando con los tags podréis verlo por vosotros mismos. Vamos a correr ahora el SVG Sprite. Hago un clean primero para que me limpie lo que usemos. Vale, el sprite veremos que nos ha pisado todos los SVGs que teníamos en esta carpeta y lo que nos ha generado en este caso es un único SVG con el sistema este de símbolos. Es algo muy parecido a lo que hacía con Moon, de hecho lo mismo. Podríamos configurar cosas, por ejemplo, por eso os puse las opciones del link al SVGO, por ejemplo, que nos quite los fields estos, para que podamos atacar esta propiedad desde el CSS o para que nos redondee más decimales. De hecho, una cosa que vale la pena hacer es correr primero, crear una tarea de grunt que primero nos pase el SVG min y luego sobre esos archivos ya optimizados nos genere el sprite, por ejemplo. De hecho, vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a agregar la optimización por SVG-min antes de crear el sprite. Vamos a guardar este que creamos aquí para ver la diferencia, a ver si ganamos algo de peso. Este es el que sería sin optimizar. Guardo el gulp.
Vale, y bueno, no hemos ganado mucho, pero sí que hemos ganado, bueno, un byte. Dependiendo del tamaño del archivo, podríamos todavía comprimirlo bastante más. Seguramente estos SVGs de los que estoy partiendo ya estén bastante bien optimizados. Y por último, enseño rápido. No he puesto aquí, como estoy trabajando con Gulp, no he puesto un ejemplo de Grunticon, pero bueno, después lo puedes ver en casa. Este tarea lo que va a hacer es coger los SVGs que teníamos y crear dentro de la carpeta Sprite una carpeta PNG con los SVGs convertidos a PNG. Esto es algo muy parecido a lo que hace el Grunticon. El Grunticon hace estos dos pasos en uno solo. O sea, él crea un archivo CSS, no un icono SVG, y te genera todos los fallbacks. Esto, obviamente, nosotros, al trabajar con Gulp, como ya habéis visto en la clase de Gulp y Grunt, podríamos crear un task que sea Sprite que comprima los archivos, genere el Sprite, haga todos los PNGs y luego comprima esos PNGs. Entonces, de esa manera, bueno, automatizaríamos bastante el proceso. Además, si a eso le ponemos un watch, cada vez que agreguemos un sprite nuevo, un icono nuevo a la carpeta de sprite, él nos actualizaría el sprite. Vale, si esto hay alguna duda después las podemos comentar. Bueno, para ir finalizando, lo último que os voy a contar, de lo último que vamos a hablar es de los nuevos formatos que se vienen en cuanto a imágenes. Vale, básicamente hay más de dos, sobre todo hay tres. Hay uno impulsado por Microsoft del cual no vamos a hablar porque ni comprime tan bien ni tiene soporte más allá de Internet Explorer, pero lo comento rápido, es el JPG XR, creo que se llama. Pero bueno, no voy a entrar en este formato, sino que voy a hablar de los dos que aparentemente están teniendo más empuje. Uno es el WebP. Aquí os he puesto esta imagen donde podemos ver que con el mismo peso de archivo la diferencia en calidad. Luego tengo un link a esta página y lo vamos a ver un poquito más en detalle. Vale, ¿qué es WebP? WebP es un formato que ha creado e impulsado Google. Algunas de las características que tiene es que tiene alpha channel, igual que el PNG. Tiene compresión lossless y lossy, o sea, igual que PNG. Podemos perder información o no perder información, lo decidimos nosotros. Y luego he encontrado un sitio que tenía animación, pero luego no lo he vuelto a ver. Yo creo que no tiene animación. De hecho, intenté pasar un GIF animado por el conversor de WebP y no lo he aceptado. Pero bueno, lo dejo con interrogante. La verdad que todavía son formatos bastante nuevos y no hay tanta documentación. Pero bueno, encontré en un blog, ponía que tenía animación, pero luego no lo puedo comprobar. Entonces, en principio, vamos a hacer de cuenta que no la tiene. Pero bueno, sería interesante investigarlo. Vale, ¿qué contras tiene el WebP? Bueno, ¿qué ventajas tiene? Esto a simple vista parece un PNG, pero como veremos luego en el ejemplo, tiene unos algoritmos de compresión que funcionan bastante mejor que un PNG y comprime mucho mejor. Comprime más parecido a un JPG, pero sin la pérdida tan bestia de calidad. Problema que tiene un soporte en tenedores bastante escaso. Bueno, aquí me falta el enlace, lo que quería poner era CanIUse. Ahora cuando suba, tengo que corregir eso ahora cuando suba la slider arriba. Vale. Como vemos, WebP solo se soporta en Chrome, en Opera y en Android. De momento parece que ninguno de los otros está interesado. De hecho, Microsoft difícilmente lo haga porque compite directamente contra su formato, que es el que mencionaba antes. ¿Qué otra contra tiene el WebP? Que en compresiones altas puede dar un efecto como de posterizado y las caras pueden verse un poco como plásticas. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a lo que es la compresión JPG, que genera como esos artefactos, esos pedazos de cuadrados de color. Bueno, el WebP no trabaja con el mismo tipo de algoritmo, entonces la pérdida de calidad se nota de otra manera. En este caso es haciendo una cosa, ya digo, similar a lo que es el posterize de Photoshop, o sea, junta los colores y hace que los bordes queden un poco extraños en compresiones muy altas. Lo bueno es que si trabajamos con poca compresión, o sea, con una calidad del 75 o 50%, vamos a tener un peso muy muy bueno,
pero esta pérdida no la vamos a ver. Pero si nos vamos a compresiones muy bestias como del 10 o del 20, sí vamos a empezar a notar estos efectos. ¿Vale? El otro formato, bueno, lo de 1087 se me coló, lo siento. Es un formato muy nuevo, es el BPG que viene de Bitter Portable Graphics. Aquí podemos ver, no sé si os acordáis, ahora luego lo vamos a ver en detalle, pero se ve incluso mejor que el WebP y con un peso de archivo muy similar al JPG. Mira la diferencia entre la compresión JPG aquí y este azul, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este formato? Bueno, es un formato que todavía no se está hablando mucho y es open source, o sea que no tiene ninguna compañía grande detrás. Esto a simple vista puede parecer un problema, porque dices, no lo apoya nadie, se va a seguir manteniendo, pero en este caso los navegadores y la competencia que hay entre ellos es una ventaja, porque quiere decir que ninguna compañía tiene intereses en que otro navegador en no implementar el formato para perjudicar a su competidor, porque es un formato open source. Y a la vez no tiene una compañía atrás dándole soporte, pero tiene toda la comunidad open source. Entonces esto es algo bueno. Está basado en el estándar de compresión de vídeo, el que antes conocíamos como H265, que es la evolución del H264, que es un estándar de compresión de vídeo que funciona muy bien y que está muy repartido. Bueno, los algoritmos que usa están basados en este estándar. Las otras tres características son parecidas a las de WebP, pero en este caso sí que tiene animación y está confirmado. Eso luego voy a poner un ejemplo, o sea que viene a reemplazar al GIF directamente. Pros. Bueno, hoy mismo tiene soporte en todos los navegadores. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene soporte pero con un decodificador por JavaScript. Es bastante complicado de implementar porque hay que hacerlo de acuerdo a las imágenes. En la web, en la documentación lo puedes ver. Se crea con un makefile y genera un JavaScript especial para esas imágenes. O sea que no es algo súper estándar. Pero bueno, en principio, con un poco de trabajo, se podría aplicar a cada navegador, a todos los navegadores actuales. La contra es que hay pocas herramientas para generarlo. Si bien ahora hace poco han puesto una herramienta online que ahora la voy a enseñar. Veremos que, por ejemplo, con WebP tenemos sí un task de Gulp que te convierte PNGs y JPGs en WebP y además porque hay un plugin de Photoshop, o sea que es mucho más fácil crear un WebP que un BPG. Pero bueno, ahora sí que han puesto una herramienta online donde nosotros subimos nuestras imágenes y nos descargamos WebP, digo BPG. Y luego, bueno, hay unas librerías ahí que podríamos automatizar, pero no, todavía no están en formato Gulp y Grunt, o sea que no está fácil. Y por contra, otra contra que tiene es que renderizado, al ser por JavaScript, o sea, nosotros estamos subiendo una imagen que el navegador no reconoce, pero la estamos compilando con JavaScript, es bastante lento a la hora de pintarse, o sea que no, a nivel performance no es muy bueno. Pero bueno, es un formato nuevo y que yo creo que en el futuro es probable que sea lo que acabemos usando, porque veremos que los resultados son muy sorprendentes. Vamos a ver aquí, esta página recomiendo que la abran en su casa y jueguen porque es bastante impresionante. Nos permite nosotros cambiar aquí lo que tenemos de cada lado. Aquí está el JPG XR que les comentaba antes. Y hacer una comparativa. Por ejemplo, aquí es bastante impresionante cómo casi con la misma compresión la imagen se ve muchísimo mejor. Si ponemos, por ejemplo, la que tenía antes del tenis. Bueno, no la veo aquí. Tenis, aquí está. Un archivo del mismo peso, la diferencia entre un JPG y un BPG. Vamos a comparar ahora incluso entre el WebP y un BPG. Veremos que, bueno, no sé si en la captura, pero si lo podéis hacer en casa, veréis que WebP se ve un poco mejor. Digo, BPG se ve un poco mejor que WebP. Bueno, no me voy a quedar mucho aquí porque no sé en la captura cómo se está viendo, pero bueno, os recomiendo que vasáis y lo miréis. Vale, volviendo a la presentación. Okay. Bueno, aquí os puse una serie de artículos que hablan sobre estos nuevos formatos y cómo utilizarlos. Y también os puse un task de Gulp que convierte a WebP. Está aquí, WebP. Vamos a hacer una prueba.
Vamos a hacerle un clean como antes. Vale. Vale, aquí veremos que ahora en cada carpeta tenemos al lado de los archivos de los JPGs, de los PNGs, tenemos un archivo WebP. Y por ejemplo, este de los dados, veremos que pesa muchísimo menos. Ahora mismo, para ver un WebP lo tendremos que arrastrar a Chrome, que es un navegador que lo soporta. Vamos a hacerlo propio. Vale, y veremos que la imagen prácticamente no ha perdido calidad. Si ponemos el PNG, lo ha reemplazado. Vale. Vale, veremos que la imagen casi prácticamente se ve igual. De hecho, si me apuras, hasta casi se ve mejor la de WebP. La de este lado es la PNG y de este lado es la de WebP. Pero la diferencia de peso es casi un tercio. Vale, bueno, lo mismo podríamos ver con, por ejemplo, aquí un JPG y abrimos el JPG aquí. Y ahora abrimos el de WebP aquí y veremos que la calidad es perfecta y el archivo pesa la mitad. Bueno, es interesante. El problema es que, como decía antes, solo lo soporta Chrome. Por otro lado, si quisiéramos probar BPG, ahora mismo, más allá de las demos estas, no tengo manera de enseñarlos, pero lo que sí voy a enseñar es la herramienta online. ¿Vale? En la página oficial, que os tiene el link aquí, tendremos un decoder con un captcha y podemos venirnos aquí a estos JPG y vemos, por ejemplo, que el de Batman, vamos a subirlo de 219. Aquí sale 219, se nos ha ido a menos de la mitad. Y aquí, bueno, nos permite previsualizarlas. Como ves, bastante lento todo el proceso, pero la calidad es perfecta. Eso ya digo, ahora mismo es más una demo que otra cosa, porque bueno, para implementar esto en nuestra web tendríamos que poner la libreta de codificación y como vemos la velocidad no es la óptima por ahí, pero bueno, es súper interesante. Vale, si quisiéramos usar el WebP por ahí, que es un poquito más fácil, podemos usar algo como Picture Field, que les comentaba antes, que si bien originalmente está pensado para trabajar imágenes responsive, también nos permite trabajar con varios tipos de imágenes. ¿Cómo funciona Picture Field? Básicamente es un JavaScript que usa la sintaxis nueva del Picture Element, que funciona muy similar al tag video. Nos permite poner un elemento picture con distintas source a distintas imágenes y media queries. El navegador irá pillando la que necesite para ese media query concreto y no descargará las otras. En el caso de que la queramos usar para soportar WebP, tendremos que especificar aquí por tipo dónde está el link. Aquí. Vale, tenemos que poner el source set y especificar el tipo a que es una imagen WebP. Entonces, si estuviéramos en un Chrome o en un Opera, cogería esta imagen y en caso que no, se quedaría con el fallback en JPG, ¿vale? Entonces, esta es la manera hoy día más fácil de implementar WebP en nuestra página web. ¿Vale? Os voy a poner también el link a Picture Field, que no creo que no lo he puesto aquí. No, vale, lo voy a agregar. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Si tenéis dudas, me podéis enviar un mail. Bueno, podéis obviamente ahora comentar en el chat o lo que haga falta.
Y si después hacer las pruebas y todo en casa y tenéis alguna duda o algún comentario o algún feedback de la presentación, me puedes contactar conmigo, estoy disponible, ahí está mi mail y si no, por Twitter o en las redes sociales. Jonathan, no sé si hay alguna pregunta. Sí, mira, preguntan que qué navegadores soporta BPG. BPG, ¿qué navegadores soporta? Como decía, BPG soporta, o sea, todos y ninguno. O sea, nativamente no soporta ninguno, pero podemos crear un JavaScript con una herramienta que nos trae en su página web que nos hará que haga la decompresión por JavaScript, o sea, en vivo. O sea que eventualmente lo podríamos usar en cualquier navegador actual. Pero el hecho de que la decompresión sea por JavaScript va a hacer que vaya un poquito más lento. Tendríais que ir a la parte al GitHub, creo que hay un ejemplo de cómo crear ese decompresor. ¿Vale? Si no tenéis librería, supongo que para poder comprimirlo y después, bueno, estoy buscando aquí el link. Pero bueno, en la documentación, si miráis, o en uno de los enlaces que os puse, está explicado. No es fácil, ¿eh? No es simplemente coger un JavaScript y pegarlo, sino que tenéis que generar el JavaScript de acuerdo a las imágenes. No, es una tarea un poco tediosa. Ok, por acá también hay una pregunta que dice, ¿a un fichero BPG se le puede cambiar la extensión y no perder calidad? No entiendo la pregunta. Si le cambiara la extensión, no lo podríamos ya interpretar. Dejaría de ser un BPG. No sé si hay alguna contrapregunta, pero no acabo de entender bien. A ver, Necesitamos compilar, nosotros necesitamos coger un archivo JPG o PNG y recompilarlo y crear un archivo nuevo a partir de ahí. Si cambias la extensión se rompería. Una cosa ahora que dices igualmente esto de la extensión, una cosa que no comenté, también hay gente trabajando en mejorar, de eso no se he puesto, pero en algunas de las charlas sí que se habla, hay gente tratando de mejorar el archivo de compresión JPG. En principio habría que seguir atentamente este trabajo porque eso haría que el JPG funcionara mejor sin perder la compatibilidad que ya tiene el formato. O sea, todo lo que soporta JPG seguiría funcionando, pero el formato pasaría a tener mejor compresión. Para eso, claro, necesitaríamos programas o librerías que compilen JPG, o sea, compilan JPG con los nuevos algoritmos. Sé que hay gente trabajando en eso, en usar un sistema que es adaptativo, que básicamente lo que hace es aplicar niveles de compresión diferentes dentro de la misma imagen, dependiendo del área que esté tratando, y otros archivos y otras mejoras en el algoritmo. Pero bueno, es un work in progress y de la gente muy friki del tema de compresión. Sobre todo en una de las charlas que os puse, habla bastante de esto. Si no me equivoco, es en esta que está en la primera slide o en esta que está en la segunda. Ya digo, son cosas muy frikis de compresión en esta de aquí. Pero bueno, está bien seguir la pista para ver cómo las librerías de compresión automáticas van mejorando. Hay otra, perdón, una cosita más. Otra cosa que nos puse, que es la librería JPG Mini, que es una librería de compresión que tiene unos resultados, según los test de ellos, bastante mejores que cualquier otra librería de compresión, pero es de pago, por eso no la comenté. Pero bueno, si estáis en una empresa grande que os podéis permitir pagar la licencia de JPG Mini e instalarla en vuestro servidor, veréis que empresas como Netflix, Groupon son las que lo usan. Hay una comparativa por ahí que dice que esto comprime bastante mejor que las soluciones gratis que os puse, pero bueno, es de pago, ¿eh? Por eso no la comenté. De hecho, el eMay Shop Team creo que es, si nosotros tuviéramos la licencia JPG Mini, permite agregar esa librería a la tarea de compresión para usar estas mejoras. Sí. Muy bien, y por acá, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ya nada más veo una que no es del tema, pero te la hace Ángel y dice que ¿cómo haces para tener tan bonita tu iTerm? Ah, vale, sí. Esta, a ver, el iTerm, ¿dónde está? Vale, aquí hay dos cosas en el iTerm.
Una es el bash, que lo que tengo en lugar del bash por defecto es ZSH o MyZSH, que es un plugin. Voy a poner o MyZSH. Esto es lo que uso, bueno, de base a terminal. Permite varios temas y el que está aquí de ejemplo, que es el que estoy usando yo, que es el Agnoster. Para instalar Agnoster tendréis que ir a la web de Agnoster. Tiene varios pasos porque hay que instalar la paleta de colores por un lado, la tipografía por otro, etcétera. Pero bueno, no es demasiado difícil de instalar si vamos siguiendo los pasos que pone aquí. Ok, Vale. Y la paleta de colores, no me acuerdo cuál tengo, pero bueno, es una de estas. perfecto. Por acá otra pregunta bastante interesante. Dice, ¿qué tipo de imagen suele ser el más utilizado hoy en día? Y nos pone Pepe, supongo que el PNG no. Bueno, como decía antes, PNG va muy bien sobre todo para iconos si no estamos usando SVG. Os recomiendo que hoy día los iconos pequeñitos se pueden reemplazar por SVG si lo podemos permitir. Y para imágenes generalmente el JPG es la que más comprime para todo lo que no sea un icono o un logo. Seguro que hoy día debe ser JPG el mayor, la que más se usa. Y yo creo que ahí también podríamos agregar que depende de la naturaleza o las necesidades de tu sitio, ¿no? Porque, por ejemplo, si tuvieras un blog noticioso donde seguramente vas a tener fotografías, pues seguramente tendrás más JPGs, pero ¿qué pasa si tienes a lo mejor un sitio donde tienes, no sé, es tu portafolio web y tienes logos, ¿no? Pues entonces ahí a lo mejor es PNG. Entonces yo creo que esta pregunta también va mucho dependiendo Sí. del contenido que tenga tu sitio. Sí, a nivel peso, calidad, el JPG sobre todo es lo que dices, para imágenes normales digo que no sean vectorizadas, o sea, o de logos, el JPG va bien. Por eso si tenemos que un sitio donde el usuario suba su contenido y sus imágenes, probablemente por defecto vayamos a JPG. Porque con PNG, si no tenemos cuidado y no tenemos control sobre lo que se está subiendo, puede que se nos dispare mucho el peso de los archivos. Pero como tú dices, para un logo para un blog de ilustración o algo así muy concreto, PNG va bien. Pero bueno, hoy día cada vez se está usando más SVG para todo lo que es sobre todo interfaz. Sí, claro. Sí. Muy bien, pues chicos, no sé si haya alguna otra duda, si no, por aquí estaríamos cerrando la clase de hoy. Muchas gracias, Nahuel. Al parecer quedó bastante claro para todos los asistentes. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, estaríamos cerrando ya. Vale, Muy bien, pues parece que no. Entonces, pues si gustas, a la de tres cerramos grabación. Una, vale. dos, tres. Muy bien, chicos. Muy bien, Pues fenomenal. entonces,